Busquen conmigo, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 2. No vamos a leer todo capítulo 1 y 2, que Pablo escribe una carta larga a los Corintios y va terminando la introducción con algunos versículos que vamos a leer. Primera de Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Le animo que tenga sus Biblias abiertas. Y si está tomando apuntes, vamos a mencionar algunos versículos. Y no sé por qué se desajusta. Perdón. En otro lugar, en Gálatas 5, Pablo habla del fruto del Espíritu. Pero podríamos llamar la carta de Corintios toda una carta sobre el fruto del Espíritu. Aquí Pablo está diciendo que cuando Dios nos redime, nos da su Espíritu, y toda la carta va a hablar de fruto de la persona espiritual, que significa la persona que tiene el Espíritu de Dios. Podríamos llamarlo fruto del Espíritu, podríamos llamarlo la exaltación de Cristo en la vida del cristiano. No importa cómo lo llamemos, vamos a ver que Pablo hace un contraste de opuestos. El contexto de Corinto, muchos de ustedes lo saben, se puede leer en Hechos capítulo 18. Pablo se iba a ir, pasó por Corinto, se iba a ir porque se estaba calentando la oposición, como siempre, de los judíos contra Pablo. Pero Jesucristo se le aparece y le dice en una visión: no se vaya, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto era un puerto, y como puerto común, una mezcla de personas de muchos lugares y muchas religiones. Y por las cartas de Corintios, nosotros podemos saber que en la iglesia cristiana en Corinto había mezcla de personas de diferentes trasfondos, diferentes religiones. Algunos eran de las religiones de los misterios, religiones esotéricas, Isis, Osiris y otros. Otros seguramente pertenecieron a la religión estatal, la griega, la romana. Y el problema para los corintios era que ellos estaban tomando el cristianismo como una religión más, y no por lo que es y lo que Pablo lucha por transmitir. El cristianismo, la salvación, es un traslado de tinieblas, el viejo hombre, el reino del maligno, un traslado al reino de luz. Y Pablo llama es el ámbito del Espíritu.
El hombre natural, como éramos todos nosotros cuando nacemos en pecado. Toda la Biblia está claro, fuimos concebidos y nacimos en pecado. El hombre natural no tiene el Espíritu de Dios, mora en tinieblas. Y Pablo va a luchar y va a mostrar la diferencia de la vida mundana. Y utilizamos el término mundano no para significar que las personas que son la escoria son gente mala, ladrones y borrachos. Decimos mundano, que pueden ser gente buena gente, pero no tienen el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del futuro, que solo Dios da en Cristo y que será el ámbito cuando Dios nos transforme, nos glorifica, viviremos plenamente, espirituales. Dos opuestos. Versículo 12, fíjese, no hemos recibido el espíritu del mundo, eso ya lo teníamos, pero ya no lo tenemos más, sino el espíritu que proviene de Dios. 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu. Hermanos, el espíritu mundano piensa las cosas del mundo nada más, habla las cosas del mundo nada más, anhela las cosas del mundo nada más y vive para las cosas del mundo, nada más. Y Pablo dice, eso no fue lo que recibimos de Dios. Entonces, nosotros podemos agarrar casi todos los capítulos del resto de la carta, que no vamos a hacer hoy, no se preocupe, ya pusieron el reloj a funcionar. Antes yo tenía pretexto porque el reloj estaba parado, entonces no había marcador para cuánto yo predicaba, ¿verdad? Ahora veo que alguien arregló el reloj y ahí va caminando. Así que no se preocupe, no vamos a ver toda la carta, pero sí vamos a ver muestras como Pablo en la carta de Corinto, y esta palabra nos habla a nosotros también porque es inspirada por el Espíritu Santo para la iglesia de todos los tiempos, y muchas de estas cosas también se aplican. En capítulo 3, recuerde que no había capítulos, y aquí termina la introducción con los primeros 4 versículos de capítulo 3, termina la introducción casi de la carta, donde Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, como si no tuviera el Espíritu de Dios, sino como carnales, como del mundo, como niños. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Quiero aclarar brevemente, en algunos círculos cristianos se enseña que hay 2 niveles de cristianos. Los cristianos espirituales, que ya recibieron un bautismo especial, y los cristianos carnales, que todavía pues pueden vivir según el mundo, esperando o luchando para que puedan hablar en lenguas o puedan tener una éxtasis o una experiencia sobrehumana. Eso no es la interpretación correcta de este pasaje. Pablo está diciendo, solo hay 2 clases de hombres, mundanos y espirituales. El problema de los corintios no es que se habían convertido a Cristo, pero les faltaba otra cosa. El problema de los corintios era que están conduciéndose como paganos, mundanos. En capítulo 1 decía, es que mi héroe es Pablo, y otro decía, no, Pedro, y otro decía, Apolos. Contiendas, aquí Pablo lo menciona, contiendas, divisiones, y eso no es la tendencia, pues, de nosotros todos, hermanos. Pleitos, egoísmos, bandos, intereses propios. No es una lucha continua. Alguien tiene que ayudar en la puerta para abrir arriba. No hay nadie cuidando. ¿Dónde está Gilson?
¿Qué se hizo Gilson? Para que ayude con esa puerta porque no se abre bien. Pablo señala precisamente lo que seguimos teniendo como lucha: las divisiones, los intereses, luchas de poder. Y Pablo reprende fuerte a los corintios y les dice: ustedes parecieran puros mundanos y ni siquiera iglesia de Dios. Aquí mismo, más adelantito en capítulo 3, mire, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, sabio en el mundo, hágase ignorante, hágase tonto, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué? Vanos. Otro problema de los corintios eran los sabelotodos. Los que fuimos adolescentes, porque aquí hay niños todavía que no han cruzado esa edad. Los que fuimos una vez adolescentes, bueno, en mi caso hace poquito. Y los que son adolescentes, nosotros sabemos que llega a esa edad, 14, 15, 16 años, cuando el adolescente de pronto lo entiende todo y lo sabe todo. Y los viejos, simplemente pobrecitos. ¿Cuántos jóvenes le han dicho a sus padres, su padre que es mayor o su madre que son mayores, que han vivido mucha cosa, que han visto mucha cosa? El joven se atreve a decirle: es que usted no entiende, es que usted no sabe. En Corinto había un grupo, varios, para que Pablo saque esto, varios sabelotodos. Y de mi experiencia pastoral, hermanos, ¿cuál es el problema con el cristiano que cuando se le habla posiblemente de alguna necesidad en su vida de que se debe corregir, pero aquel cristiano le dice: es que usted no entiende, es que usted no sabe, es que esto y lo otro? Cuando uno está llevando la palabra de Dios, no, yo no sé todo tampoco, por supuesto, pero el que nos creó sí lo sabe. Y dice mi Biblia, y la tuya también, que la palabra de Dios es perfecta, inspirada por Dios, completa, para que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra, toda. Así que cuando la palabra de Dios se nos acerca, por quien la traiga, y cuando nosotros decimos: es que usted, yo aquí, yo allá, sábelo todo, ¿qué es el problema de esa persona? No se le puede ayudar. No se le puede ayudar. Es como el adolescente que todo lo sabe y no sabe nada, no ha vivido nada, ha visto demasiado poco comparado con los viejos. Es por eso que Dios en Israel puso ancianos a gobernar, no jóvenes. Y el castigo de Dios iba a ser que jóvenes gobernaran el país. Hay un político que anda por ahí que quiere meter adolescentes de 16 años en los municipios. Es parte de su plataforma, parte de su programa político, para que veamos hasta qué tan lejos nosotros llegamos cuando desechamos la palabra de Dios. Hermanos, este es un llamado a la humildad profunda. Cuando un hermano le exhorta, cuando el pastor, un anciano,
Mire, dice Pablo claramente, hágase tonto para que pueda hacerse sabio. Porque Dios sabe cómo enredar y hasta castigar tu sabiduría mundana que no esté fundamentada en su palabra. Procedamos, capítulo 5. Otra evidencia de que los corintios estaban más mundanos que cristianos, el desorden sexual. Desde, ustedes que me han seguido en Génesis, desde capítulo 4 de Génesis, cuando Lamec, el bisnieto más o menos de Caín, toma 2 mujeres, desde ese momento en adelante, los hombres, desechando la voluntad de Dios, hechos a la imagen de Dios, varón y hembra, hacemos desorden sexual. Yo no sé, nuestro mundo da evidencia bien clara ahorita del rechazo de la voluntad de Dios. Porque en la palabra de Dios está bien claro. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer y Dios los casó. No hizo 2 hombres, no hizo un hombre y 2 mujeres. Y Jesucristo dice, desde el principio así fue. El hombre se casará, se unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne, punto. Los corintios tenían un desastre, tenían una cosa que ni en el mundo alrededor se escuchaba. Un hombre tenía su madrastra. Y Pablo dice a los corintios, yo estoy presente para denunciar esto, no estoy presente físicamente, pero en espíritu estoy presente y usted necesita aplicar la palabra de Dios y si es necesario, disciplina, y usted necesita remover ese insolente en medio de la iglesia. Él no estaba arrepentido, él estaba, ni sabemos si le habían exhortado. Dice Pablo que ellos eran orgullosos de ser una iglesia tolerante. Y dice Pablo, pero ¿tolerante de qué? Si así es el mundo. Eso no es ser tolerante, es ser esclavo. Entonces Pablo exige que apliquen la disciplina eclesiástica. La iglesia finalmente obedeció y sabemos que obedeció porque en la segunda carta lo habían excomulgado, lo habían disciplinado, él se había arrepentido y ahora la iglesia no sabía qué hacer con él, que se había separado de la señora y la iglesia no sabía qué hacer. El hombre quería regresar, quería reconciliarse. Entonces Pablo ahí dice en la segunda carta, restáurelo. ¿Ve por qué, hermanos? Bueno, estábamos gozándonos con Oscar y Lela anoche con las promesas que acaban de hacer el domingo pasado. Y todos nosotros que hemos hecho promesas delante del Señor, todos nosotros a la pregunta, ¿prometen ustedes aceptar la amonestación pastoral? Y si fuera necesario, hasta la disciplina de la iglesia con gozo. Con gozo. Y anoche estuvimos un poco gozándonos con eso. Hermanos, la disciplina en la iglesia al cristiano, a pesar de que esté en desobediencia, a pesar de que esté en pecado grave, la disciplina guiada con el Espíritu de Dios restaura. Y en 2 de Corintios dice Pablo, restáurelo, ya basta el castigo que le han hecho y restáurelo y recíbalo de nuevo. Desorden sexual en la vida del cristiano es vivir meramente según el mundo, es ser esclavo del mundo. Poder consagrarnos a la voluntad de Dios, joven, si
a Dios le place darle a usted un compañero, una compañera con qué casarse. Desde ahora, sepa, el desorden sexual no es libertad. No es libertad, es hacer lo que los esclavos al pecado hacen. Y no solo no es libertad, sino siempre el pecado siembra muerte. Y cuando nosotros sembramos muerte, cosecharemos tristeza y dolor. Sepa, obedezcamos, pidamos la ayuda del Señor, porque su Espíritu Santo nos restaura al plan original de Dios. Adán con Eva, un hombre, una mujer, matrimonio heterosexual monogámico, que es el plan de Dios y que Dios toma como reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Tan importante es el matrimonio sagrado. En capítulo 6, no sé si está peor todavía, es como que se va caminando horrible, de mal en peor. No sé si está peor, pero pleitos tan graves entre los cristianos que se llevaban a los tribunales unos a otros. Y Pablo, de manera casi sarcástica, Pablo dice: ¿usted me va a decir que en toda la iglesia no hay un solo hermano que tenga el Espíritu Santo para poder ayudarles a resolver, para que no vayan delante de los impíos a resolver sus pleitos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, tal vez nosotros no llevamos otros hermanos a los tribunales, pero hagámonos la pregunta: ¿se da cuenta su vecino de un pleito? ¿Se da cuenta sus familiares no creyentes de un pleito? Recuerde lo que Pablo está haciendo, está contrastando el mundano con el espiritual. El mundano vive en pleitos, y eso se sabe. Vaya, camine por la calle y va a escuchar, y va a ver chismes, usted va a ver puñaladas de vecinos a vecinos, va a haber escándalos. Así vive el mundo, odiándose. Así vive el mundo, haciéndose daño. Y Pablo dice: eso es obra del corazón natural. Y Pablo dice: ¿cómo es posible que cristianos, y llegamos a la iglesia el domingo y pelamos los dientes? ¿Cómo está, hermano? Pura vida. ¿Cómo pasó la semana? Bien. Y nos salimos de aquí y sigue el ciclo de hacernos daños unos a otros. Oiga lo que Pablo dice en Filipenses. Esto es lo que Pablo dice: el hombre llevado por el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Es que ¿qué es un chisme? Un chisme no es verdadero todo. Una partecita y después se distorsiona. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Buen nombre. Y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. La palabra de Dios prohíbe que nosotros pensemos mal y hablemos mal y hagamos daño a un cristiano o a algún prójimo.
Eso no es muestra del Espíritu Santo en nuestra vida. Midamos nuestra propia vida, hermano. ¿Cuáles son las relaciones nuestras? ¿Somos mundanos, esclavos a la carne? ¿O tenemos el Espíritu de Dios? ¿Pensamos en el Espíritu? ¿Hablamos lo que el Espíritu de Dios habla? Pero llega tal vez uno peor. Capítulo 9. Y esto, hermanos, también sucede no solo como sucedía en Corinto, sino en nuestra iglesia. ¿Qué es la respuesta cuando el cristiano ya ha dado todos sus pretextos, ya ha tratado de excusarse, pero otro hermano lo está confrontando con la palabra de Dios? Y Jay trató de salirse por allá y no pudo, y trató de salirse por allá y no pudo, y todavía la palabra de Dios está muy claro. ¿Qué es muchas veces el resultado o la reacción final? Bueno, ya, está bien. ¿Y qué es lo que estamos evidenciando con ese está bien? Realmente. ¿Qué está en el fondo? Seamos honestos. ¿Qué es? Dígame. Bueno, el fondo es orgullo. Orgullo, ajá. Pablo lo llama apatía. Finalmente llegamos a decir, bueno, ya está bien, ya no me importa. ¿Lo ha sentido? Vea lo que Pablo dice aquí. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que en una carrera, el que no corre a ganar, no gana. Dice Pablo, hay cristianos corriendo como a la aventura, ¿verdad? Qué lindo esta maratónica. Está trotando, ¿verdad? No va a ganar. Y el que se mete en la arena, el ring de boxeo, y empieza. Y ni uno aterriza, no llega a nada. Pablo dice, golpeo mi propio cuerpo como atleta. Lo pongo en servidumbre, me disciplino. ¿Por qué? Porque la apatía me quita la corona. Pregunto, ¿hay apatía en nuestra congregación? ¿Hay apatía en usted? Esta iglesia tiene 17 años. Apenas estamos llegando a 100 personas. 17 años. Muchos son los que vinieron, se fueron. ¿Cuál será el fondo? De mi perspectiva de relacionarme con pastores e iglesias en nuestro país, yo pienso, podría estar equivocado, usted me corregirá. Yo pienso que hay un grave problema de apatía. Importa a mí. Ahí está el pastor otra vez. Ya, deja, ya. Ahorita se calma. ¿Cuál debe ser
La estrella Polaris 10:31, todos lo tienen memorizado. 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Chicos, usted sabe que los marineros podían, digamos, Cristóbal Colón, en un velero soplado por viento, podían cruzar el Atlántico con una máquina sextante, se llama, no sé cómo funciona porque es demasiado increíble para mí, pero hay una estrella que Dios puso en el hemisferio norte que se llama la estrella Polaris, la estrella sobre el polo norte, que usaban como referencia con otras estrellas y constelaciones y podían cruzar todo el mar con solo la estrella y aterrizar en el mismo lugar. Para mí es algo increíble y no sé, era gente inteligente y sofisticada. Y sin la estrella Polaris, si no estuviera, no sé qué otra invención harían, pero si tapaba durante días y días y días y días y meses, su estrella se pierde en el rumbo. ¿Cuál es nuestra estrella Polaris? La gloria de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, ve a Corintios, por favor, aterricemos. Ellos estaban obsesionados con cosas, hablar lenguas, profecías, milagros. Y Pablo los aterriza a las funciones más básicas del ser humano, comer y beber. Cuando solamente comen y beben, y las demás cosas, por supuesto, su estrella Polaris, la meta de su vida, debe ser una sola cosa, la gloria de Dios. De modo que nosotros, hermanos, podríamos hacernos la pregunta, cada momento cuando vaya a hablar, cuando vaya a actuar, ¿estoy glorificando a Dios? Es mi meta glorificar a Dios. Ahora, unos versículos antes, Pablo especifica un poquito cómo nosotros podemos manejar eso en versículos 23 y 24. Fíjese, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si yo enciendo un cigarrillo y lo fumo, ¿estoy pecando? No estoy pecando. Yo en la imprenta he inhalado cosas peores que un solo cigarrillo. Y cuando usted hace una fogata en su patio, usted inhala más humo que un solo cigarrillo. ¿Cuál es el problema del cigarrillo? Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene y no todo edifica. El problema del cigarrillo no es que el problema es que yo no fume solo uno, es el paquete y el 2 paquetes y me enfermo. No conviene. Ahora bien, dejemos los cigarrillos y hablemos de otras cosas en la casa. Fábulas. ¿Es lícito ver la tele o ver el internet? Sí, es lícito. Mas no todo conviene. No todo edifica. Padre, madre, ¿qué están mirando sus hijos? Porque ya sabemos que las fábulas están siendo utilizadas para moldear la mente de su hijo para que sea un ser mundano sin pensar los pensamientos de Dios y no ser un... ¿Hay fábulas cristianas? Bueno, si hay fábulas cristianas, que las vean, pero no las mundanas. La educación. El maestro pasa igual tiempo que usted y probablemente mucho más horas enseñando que usted.
porque son pocos los padres y las madres que se sientan a educar a sus hijos. Son pocos. Yo sé que son pocos. ¿Y en qué están enseñando los maestros a sus hijos? Que la ciencia se puede estudiar sin un creador, que la historia se puede estudiar sin un Dios soberano, que la matemática se puede estudiar con un fin meramente humanista y no el fin del que compuso todo ese orden bárbaro de lógica. Yo voy a hacer una pregunta a los padres. Si su hijo sabe más de una parábola, de una fábula o videojuegos que la palabra de Dios, usted está en total desobediencia con Dios y yo no creo que Dios dejará impune tal desobediencia. Yo voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento donde el Dios airado contra el pueblo de Israel porque entregaba a sus hijos a los ídolos. Ahora, aquí entregaban no figurativamente como muchas personas hoy entregamos nuestros hijos a ídolos falsos. Estos entregaban en la boca de Moloch que los incineraba, un gran ídolo con carbones encendidos y asaban vivos sus hijos. Pero sea como sea, vea la actitud de Dios ante los padres que sacrifican a sus hijos. Dice Dios, estoy leyendo en Ezequiel 16, para los que estén apuntando, 16:20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz, oiga, para mí. Usted no dio a luz a sus hijos para sí mismo. Dios te dio hijos para Él. Por eso aquí cuando vengan los chicos les decimos hijos del pacto. Son hijos del Dios del pacto. Dice Dios, tomaste los hijos y las hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a estos para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones? Fornicación en sentido figurativo. Fornicaciones espirituales, adulterio espiritual. Para que degollase también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda, para que el fuego los consuma. Y dice Dios, por tanto, ramera, oye, le dice a su pueblo infiel, ramera en el corazón. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto has sido descubiertas tus desnudezas en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti, les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios usará a aquellos enemigos de la fe, aquellos enemigos del pueblo de Dios, para avergonzar y castigar a su propio pueblo. Hermanos, esto nos debe hacer temblar. Dios no puede ser burlado. Eso lo dice la Biblia de principio a fin. Y yo creo que demasiados padres cristianos en nuestro país, demasiados padres cristianos no han dado la importancia necesaria. Si usted tiene oportunidad de educación cristiana, úsela. Si no tiene, usted tiene doble trabajo en la casa. Pero no podemos a ojos cerrados entregar nuestros hijos a un ídolo y pensar que Dios no actuará. Terminando, regresemos a capítulo 1.
18. Dice Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo termina capítulo 1, vea versículos 30 y 31, capítulo 1, 30 y 31. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es la locura de la cruz, querido amigo? La locura de la cruz es simplemente comprender que nosotros, humanos, caídos en el pecado, nosotros no podemos conseguir salvación, redención, ni sabiduría. Fíjese el versículo 30. Jesucristo se ha hecho para nosotros justificación, santificación, sabiduría y poder de Dios para cambiar. La locura de la cruz es entender y aceptar que desde fuera de este mundo, desde fuera de nuestra existencia, desde fuera de nuestra potencia, nuestro potencial, vino a nosotros el Hijo de Dios encarnado. Y su forma de redimirnos para el mundo, para la mente mundana, para la mente humana, no tiene sentido. Clavar un hombre a un madero, eso es locura. Claro, locura para la lógica humana. Pero para nosotros, justificación, santificación, sabiduría y poder de Dios, porque Él es el Salvador, que vino del cielo, vino del Padre, toma nuestro lugar. Es el justo, es el santo, es el sabio y es el poderoso. Y el arrepentimiento y la fe en Cristo nos otorga el derecho de todo ello. Locura para el mundo, justicia, santificación, sabiduría y poder de Dios para el creyente. Si hay alguna persona escuchando este mensaje que hasta hoy quizás no comprendió, siente que no ha podido vencer cosas malas que quisiera, pero no ha podido. Hoy Dios nos dice una sola cosa: usted puede gloriarse, pero en el Señor. El que se gloría, gloríese en Cristo Jesús. Y con un arrepentimiento sincero, reconociendo lo que no soy, lo que yo no puedo, y arrojándome a los pies de Jesucristo en la fe, Jesucristo viene a ser mi justicia, santidad, sabiduría y poder. Gloria a su nombre. Amén. Oremos. Padre celestial, perdona a tu iglesia, perdónanos a nosotros, por favor, cuando pensamos, hablamos y actuamos más como mundanos que como espirituales. Oh Dios, obra en nuestra vida personal, en nuestros hogares, en nuestra congregación, purificándonos de todo ello, oh Dios, que no conviene. Padre, solo miramos a ti y nosotros sabemos que la cruz de Cristo no es ninguna locura. Es la respuesta tuya, divina, a nuestra condición. Es por tanto, Padre, que todos aquí, creyentes, decimos, nos gloriamos. Nos gloriamos, pero no en nosotros mismos. Nos gloriamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.